Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Jasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando él abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Familia, hemos aprendido, ¿os acordáis del primer tema? Edificar con la oración. Uno de los primeros temas que vimos es edificar con la oración. Lo segundo, edificar con la planificación. Hemos aprendido que para edificar tenemos que planificar. También vimos otro tema, vimos que para edificar tenemos que hacerlo con motivación, motivados. Cuando uno está motivado hace las cosas. Cuando uno está desmotivado, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Uno no quiere hacer nada cuando está desmotivado. Hemos aprendido a edificar con el trabajo en equipo. Hemos aprendido a edificar en medio de la oposición externa. Hemos aprendido a edificar con problemas internos. Hemos aprendido a edificar con los peligros. Hemos aprendido a edificar con perseverancia, a mantener el avance. Y hoy aprenderemos a edificar renovándonos espiritualmente. Y es que un principio universal es que todo necesita renovación. Las organizaciones, las personas, necesitamos renovarnos espiritualmente y cuanto más un creyente, un cristiano, mi amado hermano, mi amigo, necesitamos renovarnos espiritualmente. Más de uno se pregunta hoy sobre muchos cristianos, ¿por qué hay tanta indiferencia entre los cristianos a buscar el rostro de Dios? ¿Por qué el cristianismo se está convirtiendo en una religión, en normas y preceptos humanos, en vez de buscar el rostro de Dios? ¿Por qué tan pocos cristianos oran verdaderamente con el corazón? ¿Por qué muchos cristianos no dedican el domingo al Señor? ¿Por qué habiendo tantas Biblias y libros cristianos, hoy se estudia poco la palabra de Dios? ¿Por qué hay tanto temor de compartir nuestra fe en Cristo a otros? ¿Por qué va en aumento los divorcios entre los matrimonios cristianos? ¿Por qué se han incrementado hoy los pecados inmorales entre líderes y pastores? ¿Por qué? ¿Por qué? Es indudable lo que falta a la iglesia hoy es una genuina renovación espiritual. Necesitamos una renovación espiritual. Amada iglesia del Escor, necesitamos que nuestro Dios encienda el fuego de su palabra en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, con el propósito de que purifique nuestras vidas y ser mejores instrumentos de Dios. Necesitamos ser mejores instrumentos de Dios. Necesitamos que Dios encienda el fuego de su palabra. ¿Y qué necesitamos para ello? Necesitamos renovación espiritual. Necesitamos renovarnos. Y es lo que necesitaba el pueblo judío en tiempos de Nehemías. El pueblo judío ya había reconstruido el muro y necesitaba renovación espiritual.
Y esto ocurrió en los capítulos 8 y 9 de Nehemías. Y hoy, tomando estos capítulos, vamos a compartir 4 características fundamentales de toda renovación espiritual. Y amada iglesia, escuchadme, es nuestro deseo que estas características se puedan dar hoy en nuestra iglesia. Que estas características se den en tu vida, se den en mi vida, se den en la iglesia. 4 características fundamentales de toda renovación espiritual. La primera, la renovación espiritual debe acompañar a la organización. La renovación espiritual debe acompañar a la organización. No solo basta con organizarse con una estructura, no, necesitamos renovarnos espiritualmente. El capítulo 7 del libro de Nehemías nos muestra cómo Nehemías se organizó con el pueblo. Nehemías le dio una estructura. Ya había construido el muro y comienza a organizar. Ya había culminado una primera etapa, se organizó para construir. Ahora que el muro estaba reconstruido, se organiza. Ya había logrado su meta, ahora tenía que reorganizarse, hacer cambios, establecer estructuras. Miren lo que dice Nehemías capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice: una vez que terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, ¿qué se nombraron? Porteros, cantores, levitas. Y dice: a mi hermano Hanani, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. ¿Se dan cuenta? Nehemías comienza a organizar. Esto es algo importante, organizarnos. Como iglesia necesitamos organización. Cuando cumplimos una meta, luego tenemos que continuar y reorganizar. Establecer nuevas estructuras o fortalecer las estructuras. Esto es importante. Es como lo que nos ocurre a nosotros este año. Hemos comenzado con nuestra visión 24-28, porque ya terminamos una primera parte en la plantación de la iglesia. Ahora necesitamos ir a lo que Dios quiere y para eso tenemos que estructurarnos, reorganizarnos como hizo Nehemías. Pero no solamente reorganizarnos, sino también renovarnos espiritualmente. Porque vemos en el versículo 1 del capítulo 8 que ha leído Christopher, que miren lo que ocurre. Dice: y se juntó, ¿quiénes? Algunos del pueblo. Todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Watergate, ¿no? Puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En otras palabras, Nehemías los guía a renovación espiritual, porque era importante la renovación. La nación judía tenía un vacío espiritual y lograr las metas no implicaba renovación espiritual necesariamente. Lograr metas, más bien a veces nos desgasta. Lograr objetivos nos desgasta, nos cansamos. Necesitamos renovarnos espiritualmente. Los muros se habían terminado de construir. La mayoría de la población se había mudado a sus propias casas. Ahora el pueblo está bien organizado. La ciudad está defendida. Antes estaba sin muralla e indefensa. Ahora la ciudad está defendida y se encuentra bien gobernada. Tenían buenas casas, tenían buenos trabajos, se encontraban bien protegidos. Algo faltaba. Algo faltaba. A veces nos puede ir estando bien. Podemos seguir avanzando, podemos ver personas. Puedes tener un buen trabajo, estás estudiando. Pero también de pronto tú sabes, algo te falta. El pueblo judío tenía un vacío espiritual. Tenía un vacío y Nehemías lo sabía.
Amados hermanos, algo que tenemos que entender, querida amada iglesia, algo que tenemos que entender, no es suficiente tener una buena estructura si por dentro la vida espiritual es pobre. No es suficiente tener una buena estructura, organizarnos en grupos, en redes, en grupos pequeños, si la vida espiritual es pobre. No es suficiente que estés sirviendo y de pronto das tus fuerzas, das todo. Cuando la vida espiritual es pobre, no es suficiente, no es suficiente. Nehemías se dio cuenta de ello, no es suficiente, algo faltaba. Algo faltaba. Y si le ocurrió al pueblo judío, nos puede ocurrir a nosotros. Puede ocurrirnos que podamos estar haciendo cosas para el Señor, pero nos vamos desgastando espiritualmente y necesitamos renovarnos. El pueblo judío había venido cautivo ¿de dónde? ¿De dónde? De Babilonia. Habían tenido 70 años de esclavitud en una tierra pagana que estaba a miles de kilómetros de la ciudad de Jerusalén, su centro de adoración. No habían tenido quien les enseñara la palabra de Dios. No habían arreglado aún sus pecados pasados. Ellos llegaron, regresaron a su tierra, comenzaron a vivir, pero necesitaban ser renovados espiritualmente. Necesitaban ser renovados espiritualmente. Mi amado hermano, escúchame. Puede estar todo funcionando muy bien. Las iglesias pueden tener un buen edificio, un buen templo, una buena organización, creyentes sirviendo, programas bien estructurados, una asistencia regular. Sin embargo, nos puede faltar lo más esencial: vida espiritual. Vida espiritual. ¿Y sabes cuándo hay pobreza espiritual? ¿Sabes cuándo hay pobreza espiritual? Cuando hay desinterés por las disciplinas espirituales. Hay desinterés. Te acostumbras a venir, congregar domingo, y hay desinterés en orar, en buscar el rostro de Dios. Dejamos de congregarnos, venimos cuando podemos y dejamos de dar prioridad a congregarnos para alabar a Dios. Hay apatía por las cosas de Dios. Ya no quiero hacer las cosas de Dios. Hay apatía y cuando puedo algo y cuando lo hago de mal gana. Hay pobreza espiritual cuando hay desinterés por las almas que están sin Cristo, que están perdidas sin Cristo. Entonces hay desinterés, no me interesa. Yo vengo a la iglesia y punto. Cuando falta amistad entre los cristianos, cuando no nos sujetamos a nuestras autoridades, cuando aparece el espíritu de la crítica destructiva, cuando falta humildad, cuando hay poco interés en las necesidades del prójimo, cuando hay libertinaje entre los creyentes, cuando hay más interés en recibir que dar. Todo esto son señales de pobreza espiritual. Y de pronto alguna de ellas está saliendo en tu vida, mi amado hermano, mi amigo. Urge una renovación espiritual. Urge una renovación espiritual. De pronto estás cansado y cansada. Estás haciendo cosas de Dios, de pronto ministerio de Dios. Pero te sientes cansado, cansada. Necesitáis una renovación espiritual. Porque te cansa, vives cansado, te sientas cansado y cansada. Puedes estar haciendo las cosas de Dios, pero estás cansado internamente, cansado o cansada. Necesitas renovación espiritual. Necesitamos renovación espiritual. Todos necesitamos renovación espiritual. ¿Cómo viene esa renovación? La segunda verdad que hoy quiero compartirte es que la renovación espiritual viene cuando Dios hace uso de sus instrumentos.
Cuando Dios trae renovación espiritual, hace uso de sus instrumentos. El primer instrumento que Dios utilizó se llama Nehemías. Nehemías, el líder del pueblo, Dios lo utilizó para ser un instrumento. ¿Cuál es el segundo instrumento que Dios utilizó? Esdras, muy bien, Esdras dice el versículo 2. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y de mujeres y de todo lo que podían comprender la lectura. Habían niños que podían comprender la lectura. Esdras fue el otro instrumento de Dios. Cuando Dios quiere traer renovación espiritual, usa a sus siervos y a sus siervas. Miren, versículo 7. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acusa, Betaye, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabé, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo. Dios, cuando trae una renovación espiritual, usa a sus siervos. Usa a sus siervos. Trabajen en equipo. Hay un trabajo coordinado. Ellos son instrumentos para traer renovación espiritual. No es uno solo. No es solamente Nehemías, que Nehemías diga, mira, yo soy el que busco renovación espiritual. No, Nehemías trabaja en equipo. Nehemías fue el instrumento que usó Dios. Nehemías convocó al pueblo, desde los mayores a los menores, para renovarse espiritualmente, pero buscó un apoyo, buscó a Esdras para que hable, enseñe la palabra. Esdras estaba mejor preparado para enseñar la palabra de Dios. Un principio, mi amado hermano, mi amigo. Un espiritual busca a otro espiritual. Así es. Así es. Y juntos son instrumentos poderosos en las manos de Dios. Cuando Dios quiere utiliza a sus siervos y siervas para transformar a Alemania, para traer la reforma. Dios usó un hombre llamado Martín Lutero. Para transformar Escocia en los tiempos de la inmoralidad de la reina María la Sanguinaria, Dios usó a John Lennon, a Juan Knox en Escocia, y trajo un gran avivamiento escocés. Para transformar en su tiempo a Inglaterra, Dios usó a los hermanos Wesley. Y Dios sigue usando hombres y mujeres para traer renovación espiritual. Dios sigue obrando y Dios usa siervos y siervas. Querido líder, escúchame bien. Tú eres un instrumento de Dios para renovación espiritual. Dios quiere usarte para renovar tu grupo espiritualmente. Pero a veces estamos más ocupados en otras cosas que en esta prioridad que es de parte de Dios, la renovación espiritual. Debes estar preocupado en que tú te renueves espiritualmente y ayudes a ser un instrumento de renovación. Pero a veces estamos más ocupados en el activismo, en las ocupaciones que no son prioritarias y estamos haciendo cosas y no estamos preocupando en lo más prioritario que es renovarnos espiritualmente y ser instrumentos de renovación. Querido líder, escúchame bien, tu prioridad es de la renovación espiritual. Amada iglesia, necesitamos renovarnos espiritualmente y todo el pueblo. ¿Se acuerdan cuando en un momento compartimos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos? El pueblo junto debe desear buscar a Dios. Todos debemos buscar renovarnos espiritualmente. Esa es nuestra prioridad. Amigo, tú también necesitas renovarte espiritualmente. Porque Dios ha hecho al hombre cuerpo, alma y espíritu. Y Él quiere renovarte, renovar tu espíritu, darte una nueva vida espiritual. Tú también necesitas renovación espiritual, amigo. Amada iglesia,
Amados líderes, amada iglesia, necesitamos renovarnos espiritualmente. Y queridos líderes, vosotros somos instrumentos de Dios para ello. Pero debes tú de renovarte. La renovación espiritual viene cuando se vuelve a la palabra de Dios. Dios utiliza sus instrumentos, pero la renovación espiritual viene cuando uno se vuelve a la palabra de Dios. El instrumento principal de la renovación espiritual es la palabra de Dios. A veces pensamos que la renovación viene a nuestras vidas o a la vida de la iglesia cuando echamos combustibles a las emociones o a las experiencias. Ello tiene su lugar, pero ello no trae renovación espiritual. Hay gente que está buscando un concierto, un evento donde se te muevan las emociones y crees que eso te renovará espiritualmente. Ahora, no tengo nada en contra de los conciertos, ¿no? La semana pasada nuestros jóvenes han ido a un concierto, algunas mujeres también, mi mujer también, mi esposa también fue al concierto. No tengo nada de malo en los conciertos. Pero cuando tú crees que ese concierto o ese evento será que necesito que me muevan las emociones, y tú crees que porque te mueven las emociones te vas a renovar espiritualmente, déjame decirte que estás equivocado, estás equivocada. Pensamos que el entusiasmo o los buenos sentimientos o las manifestaciones externas y portentosas te van a dar vigor y van a dar vigor a la iglesia, y estáis equivocados. Yo te decreto, yo te digo, tú di y Y es combustible que levanta la llama, que se levantan y se levanta la llama. Pero ¿qué pasa con esa llama? Luego se apaga. Porque el combustible verdadero, el combustible auténtico que fortalece nuestras vidas es la palabra de Dios. Todo avivamiento en la historia vino como consecuencia del estudio serio de la palabra de Dios. Como el estudio y la obediencia a la palabra de Dios, ahí viene la renovación espiritual. No es solamente citar la Biblia y ahí hablar de otra cosa, no. Viene del estudio serio de la palabra de Dios. Así vino la renovación en el pueblo judío. Con la palabra de Dios. Amado hermano, a veces tú dices, yo quiero renovarme espiritualmente, yo necesito más de Dios, pero tienes que tomar la palabra de Dios. Él no va a mandar un ángel. A veces tenemos fenómenos Disney, ¿no? Queremos que venga el ángel como hada madrina y con su estrella que te toque y que te renueve. No va a ocurrir eso. Tenemos que tomar la palabra de Dios. Dios te renueva espiritualmente con su palabra. Note 5 características que producen esta renovación espiritual. En primer lugar, vemos que todo el pueblo, todos, se interesaron voluntariamente por la palabra de Dios. No les obligaron a estudiar. Versículo 1 dice que todo el pueblo se juntó. Hombres, mujeres, todos se juntaron. Todos los que podían entender se juntaron. Voluntariamente. Amada iglesia, debemos desear buscar la palabra de Dios. No tiene que ser parte solamente de un programa, sino que voluntariamente tú debes desear, como el siervo busca por las corrientes de las aguas. Así yo clamo por ti, Dios. Así deseo tu ley, que es más dulce que la miel. Debemos desear la palabra de Dios. Amigo que nos visita, lo único que puede cambiar tu vida es la palabra de Dios. Segundo, ¿qué hicieron? Se dio lectura a la palabra de Dios. El versículo 1 también dice que Esdras comenzó a leer la palabra de Dios. Él comienza a leerla. Y toda renovación comienza con la palabra.
no con opiniones de hombres, por bien intencionadas que sean. La renovación espiritual no comienza con opiniones de hombres. Solamente la palabra de Dios tiene poder. No se leyó un libro devocional o un libro de vida cristiana. No, se leyó la palabra de Dios. Los libros son buenos. Yo siempre recomiendo libros, son buenos. Pero los libros cristianos o cualquier libro no es nuestra autoridad. Lo único que es nuestra autoridad es la palabra de Dios. Amén. Los libros son buenos, lean buenos libros, siempre les recomiendo ello. Pero la autoridad es la palabra de Dios. Lo que yo hablo, la autoridad no está en el que habla, la autoridad está en el mensaje de la palabra de Dios. Aquí está la autoridad. Tercero, hubo disposición por la palabra de Dios. Dice el versículo 3, y leyó en el libro desde el alba hasta el mediodía, y los oídos del pueblo estaban durmiéndose. Estaban cansados, estaban dormidos. ¿Cómo estaban? Atentos al libro de la ley, estaban atentos a la palabra de Dios. El alba, ¿a qué hora es el alba? Pongamos 6 de la mañana, el alba. ¿A qué hora es el mediodía? 12. ¿Cuántas horas habían pasado? 6. Ahora supongamos mientras que llega al lugar, mientras que se ubican, ya 5 horas supongamos. Ya, de pronto mientras que algo, 4 horas. Ya 3 horas, digamos. Pero a veces uno en 20 minutos ya está cansado. Cuando es la palabra de Dios la que transforma tu vida. Tiene que haber disposición. Uno ya está mirando el reloj. Uy, ¿a qué hora acaba? ¿A qué hora termina? O te pones a leer la Biblia en tu cama y ¿qué ocurre? Te quedas dormido con la Biblia. No hay disposición de leer la palabra de Dios. Pastor, yo quiero cambiar. Deme 5 consejos para... ¡Lee la Biblia! La Biblia, mi amado hermano, ello nos renueva espiritualmente. La palabra de Dios. ¿Qué más hubo en esta renovación espiritual, en este avivamiento? Hubo enseñanza de la palabra de Dios. La leyeron y la enseñaron. Versículos 7 y 8. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Había maestros capacitados que se dispusieron en explicar la palabra de Dios. Los maestros no hablaban de su vida. Los maestros no contaban sus anécdotas. Que pueden contarlas, que podemos contar. Pero para ilustrar la palabra de Dios. Líderes capacitados que enseñaban la palabra de Dios. Ahora, recuerden que eran judíos, pero que habían estado muchos años en las tierras babilónicas. Tenían un idioma diferente, habían adquirido costumbres diferentes, tenían un estilo de vida. ¿Cómo era su estilo de vida? Babilónico, su estilo de vida. Ellos no leían la Biblia en hebreo. Entonces ellos tenían que hacer entender la palabra de Dios. Porque tenían costumbres caldeas, babilónicas. Y los maestros capacitados enseñaban la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por nuestros maestros que están estudiando en Informa, que se están preparando. Y eso es importante, querido servidor de Dios, prepararte, estudiar la palabra de Dios para que puedas enseñarla. Usted sabe que cuántas sectas se han formado por herejías que toman de la Biblia. De ahí la importancia de conocer, de estudiar la palabra de Dios, de prepararse para enseñar la palabra de Dios.
Y el pueblo aprender, constatar, mirar lo que dice la palabra de Dios. Tú debes creer lo que dice la palabra de Dios. Y cuando alguien te dice algo, ¿en qué versículo está? Nosotros no te ponemos el versículo para que no, sino para que tú veas lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque el día que yo te comience a hablar de cosas mías y enseñanzas que no están en base a la palabra de Dios, ese día yo les pido, tienen que sacarme. Me desvié de la palabra. Estoy enseñando mis experiencias y pensamientos humanos, psicología humana, sociología humana, y allí estoy errado. Porque lo que tenemos que enseñar, lo único que cambia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más hicieron? Aplicaron las enseñanzas de la palabra de Dios en sus vidas. No solamente las enseñaron, no solamente leyeron y enseñaron, no solamente estuvieron atentos, sino que las aplicaron en sus vidas. ¿Dónde dice eso, pastor? Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraba el pueblo? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué? Porque se estaba arrepintiendo, estaba aplicando la palabra de Dios en su vida. Reconocían que eran culpables, recordaban los años de que se había alejado de Dios y que Dios envió el castigo de la cautividad babilónica. Cuando uno lleva la palabra de Dios a su vida, eso produce genuino arrepentimiento, eso produce lágrimas, porque Señor, te he fallado, quiero cambiar, perdóname, me arrepiento. Cuando aplicamos a nuestra vida la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios solamente está acá en el conocimiento, no hay arrepentimiento, no hay lágrimas. Está aquí nada más. Cierras tu corazón a la palabra de Dios y lo cierras para que no entre a tu corazón y solamente está en tu mente y no entra a tu corazón. Entonces no te arrepientes, no la aplicas a tu vida. Pero cuando verdaderamente la aplicas, entonces se produce un genuino arrepentimiento. Lloras. Señor, te he fallado. ¿Os acordáis de Pedro? Pedro que falló a Jesús, igual que Judas, los dos. Pedro lloró de arrepentimiento. Perdón, te he fallado, Señor. Perdóname, te he fallado. Cuando uno aplica la palabra de Dios, se arrepiente. Cuando uno no aplica la palabra de Dios, te puedes convertir en un, ¿cómo se le llama esa enfermedad de la cabeza que crece? Puede ser un cabezón espiritualoide, de saber mucho, pero no aplicar nada en tu vida. La renovación viene de llevar la palabra de Dios a nuestras propias vidas. Amén. Amén. Y por último, la renovación espiritual produce cambios profundos. La renovación espiritual produce cambios profundos. Tan internamente que tú ni cuentas te dabas de que necesitabas ello. Produce cambios profundos. ¿Qué cambios profundos ocurrió en el pueblo judío? Te voy a decir rápidamente 10 cambios. ¿Amén? 10 cambios rápidamente, te voy a decir. En primer lugar, tuvieron espíritu de adoración. Versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. ¿Y qué hicieron? Alzando sus manos, se humillaron, ¿en qué dice? Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Cuando hay renovación espiritual, hay adoración genuina. No hay que estar diciendo canta a Dios, adora. No, la adoración brota del corazón. La renovación espiritual me lleva a humillarme ante Dios.
Lleva a mi corazón a adorar a Dios. No escucho música para sentirme bien, porque ahora estoy de moda de escuchar para sentirme bien y pongo coritos cristianos para sentirme bien porque suena bien, me gusta y canto y me muevo y me siento bien. No, la renovación espiritual no es para que tú te sientas bien. La renovación espiritual te lleva a adorar a Dios. A adorarle completamente. A llorar delante de su presencia. A humillarte delante de Él. Segundo, produce tristeza y dolor por el pecado. Dice el versículo 9. Y los levitas hacían entender. ¿Y qué pasó? Ellos dicen, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, oyendo las palabras de la ley, lloraba. Lloraba por su pecado. Lloraba por su pecado. Cuando uno se renueva espiritualmente, hay tristeza, dolor por el pecado. Uno sabe que ha fallado a Dios. Pero aquel que no se renueva espiritualmente puede vivir en pecado. Pero si todos lo hacen. Si todos lo hacen. Si mira, él también lo hace. No hay tristeza por el pecado. A veces se sirven reglas humanas y lo que se dice, eso se hace y lo que no se hace. Pero cuando uno busca a Dios, entonces si Dios te habla, hay tristeza y dolor por el pecado. Señor, te he fallado. Señor, te he fallado, perdóname. Perdóname. Cuando nos renovamos espiritualmente, hay tristeza y dolor por el pecado. Cuando nos renovamos espiritualmente, hay generosidad por el necesitado. Nuestro corazón se abre al necesitado. Versículos 10 y 12. Luego dijo, le dice Nehemías, id, comed grosuras y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. ¿Y a qué? A obsequiar porciones. Se preocuparon por el necesitado. No se preocuparon solamente por ellos. Yo tengo comida y yo como bien y no importa que otros tengan necesidad. Porque recuerden que había mucho tiempo, en ese tiempo, pueblo pobre por el tema de las murallas que recién venían a sus casas después de construir las murallas. Cuando uno se renueva espiritualmente, hay generosidad por el necesitado. Hay generosidad. Uno se preocupa por el necesitado, por aquel que no conoce a Cristo. Uno se preocupa. No vive indiferente. Porque hay renovación espiritual. Lo contrario también es verdad. La religiosidad te lleva solamente a vivir para ti. A cumplir preceptos. A llevar una vida religiosa. Y no a pensar en el necesitado. La renovación espiritual te trae consuelo, ánimo por el Señor y en el Señor. Una vez más, versículos 10 al 12 dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a sacar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. El pueblo se gozó, lloró por su pecado, pero percibió el consuelo de Dios, el ánimo del Señor, siguió adelante. Y cuando uno se renueva espiritualmente, tiene gozo, ánimo. Uno puede estar haciendo varias cosas, pero Dios te renueva y te da consuelo, te da ánimo, avanzas adelante, sigues adelante. La renovación espiritual te da ánimo, mi amado hermano. Si no, uno vive cansado, agotado, amargo. De todo se amarga, de todo critica, ve todo lo malo. Pero cuando te renuevas, ánimo en el Señor. Animas a otros, hay un contagio de ánimo, todos nos animamos porque estamos renovándonos espiritualmente. Quinto, la renovación espiritual trae obediencia absoluta a la palabra de Dios. Versículos 14 y 17. Y hallaron escrito en la ley de Jehová
en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, y había alegría muy grande. Estaban en la fiesta de tabernáculos, y la Biblia decía que tenían que hacer y adorar a Dios, y lo hicieron. No dijeron, tabernáculos ahorita, no, si ya hace tiempo que no lo hacemos. En Babilonia yo no hacía tabernáculos, en Babilonia yo hacía otra cosa. Estamos en otra cultura, discúlpenme, porque yo no hacía tabernáculos en Babilonia, yo no hago tabernáculos. Obedecían la palabra de Dios. Obedecían la palabra de Dios. Sexta, que había la renovación espiritual trae un estudio continuo de la palabra de Dios. No fue solamente por un día. No fue, ya una tarde, ya, suficiente. No, dice el versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pastor, yo leo la palabra los domingos, que usted predica, ahí la leo. Los demás días, pastor, tengo muchas cosas, pastor. No puedo, me canso, me duermo. Si quieres renovación espiritual, debes leer la palabra de Dios. Cada día, cada día, cada día. Las cosas del Señor no son mágicas, amado hermano, por más que hoy tenemos Marvel, Disney, no es mágico, no es mágico. Dios dejó su palabra para que le busques, para que Él renovarte, para que su Espíritu Santo obre en tu corazón. Dejó su palabra. Séptimo, espíritu de oración y ayuno. Dice versículo 1. El día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y concilicio. Ayuno, oración. Qué lindo que los jóvenes van a tener su tiempo de vigilia. Muy bien, que estén orando. Eso les fortalece. Cuando uno se renueva, quiere orar. Cuando uno se renueva, ¿quiere orar? Cuando uno no se renueva, a la reunión que más falta, ¿cuál es? Así es. Uy, ayuno, pastor, discúlpeme, tengo que comer. Justo ese día voy a preparar una comida especial y perdón, pastor. Vamos a tener culto de oración, hay que venir todos. No, pastor, disculpen porque me canso, estoy cansado del trabajo. Cuando uno se renueva, quiere orar. Quiere orar. Uno no está contento con su tiempo de oración. Uno quisiera más orar, quizás, y uno se siente mal porque quisiera orar más y a veces no puede y no lo logra. Pero uno quiere estar orando. Pero el que estaba frío espiritual, más bien quiere orar menos. Y donde haya más oportunidad de orar, mejor. Mejor. La renovación espiritual nos lleva a confesar y a separarnos del pecado. Dice versículo 2 del capítulo 9. Y ya se habían apartado de la descendencia de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Confesaron, se apartaron del pecado. Cuando uno se renueva, quiere dejar el pecado. Dice, esto no le agrada a Dios, lo dejo. Lo dejo. ¿Te va a doler? Sí, de pronto te duele. Hay pecados que uno está muy atado y te duele de pronto. Otros no, porque no, pero otros sí. Pero lo dejas. Lo dejas. Ay, a veces he escuchado, pastor, yo no puedo dejar esto, es que yo no puedo. Pero cuando uno entiende y se renueva, lo deja. Recibe fuerza de Dios para dejar el pecado, para cambiar su vida, porque se está renovando espiritualmente. Lo contrario también es verdad. Cuando uno no se renueva espiritualmente, entonces va abriendo su vida al pecado. Y cada vez algo más, algo más, algo más y algo más al pecado.
Cuando nos renovamos espiritualmente, rechazamos el pecado, nos separamos del pecado. 9, cuando nos renovamos espiritualmente, hay una vida de palabra, hay una vida de confesión, hay una vida de adoración, van las tres juntas. Versículo 3 del capítulo 9. Y puestos de pie en su lugar, de nuevo, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Esta es una constante. Esta es una constante. No es que solamente un día, sino me estoy renovando y la palabra de Dios renueva mi vida, me lleva a confesar mis pecados y me lleva a la adoración. Se convierte en una constante. Mi amado hermano, no vivas en vacío espiritual. No dejes que te estés enfriando o apagando. Necesitamos renovarnos espiritualmente. Y la última característica de una vida renovada espiritualmente es compromiso a vivir solo para Dios. Versículo 38. Y a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El pueblo de Dios se comprometió a vivir solo para su Dios. Cuando nos renovamos espiritualmente, queremos vivir solo para Dios. Solo para Dios. Solo para Dios. No, pastor, pero estamos en el tiempo en que yo tengo que vivir para mí. Yo tengo que vivir para mí. Cuando uno se renueva espiritualmente, solamente quiere vivir para Dios. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Cómo está hoy tu vida? ¿En camino al vacío espiritual? Pues yo quiero animarte, amada iglesia, a renovarte espiritualmente. Queridos siervos y siervas, ser instrumentos de renovación espiritual, entiéndelo. No es trabajo de uno. Debemos ser instrumentos de renovación espiritual. Amada iglesia, no nos acostumbremos a solamente venir y ser parte de una congregación, sino necesitamos renovación espiritual. Necesitas renovarte espiritualmente. Amigo que hoy nos visitas, debes comenzar por una renovación principal. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Y dice la Biblia que todos somos pecadores. No hay justo ni uno. Y como todos somos pecadores, estamos separados de Dios. Necesitamos en primer lugar una renovación espiritual. Y Cristo dice que cuando nos arrepentimos, Él viene, Él envía a su Espíritu Santo a morar en nuestro corazón y a darnos una nueva vida espiritual. Y ese es el primer paso, recibir una nueva vida espiritual. Ahí comienza la renovación. Y luego tenemos que renovarnos constantemente en nuestra relación con Dios. Pero mi amigo, si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, yo quiero animarte a dar el primer paso. Experimenta a Dios. Experimenta a Jesús. Y deja que Él renueve todo tu corazón y toda tu vida. Cierra tus ojos por un momento. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.